Assalamu alaikum. Mi nombre es la doctora Saida Nahar. Recientemente completé el FRACP en Australia. Soy especialista en cáncer. Actualmente trabajo en el Hospital de Liverpool y en la Universidad de Sydney, ambos en Australia. Hoy les hablaré sobre el cáncer, de estómago. Principalmente abordaré por qué puede ocurrir el cáncer de estómago, cuáles son sus factores de riesgo, qué síntomas o signos pueden aparecer y cómo podemos prevenirlo o tratarlo. Primero, hablaré sobre algunas de las causas que aumentan significativamente la probabilidad de desarrollar cáncer. La causa principal responsable de muchos tipos de cáncer es el tabaquismo. Fumar puede causar varios tipos de cáncer y el cáncer de estómago es uno de ellos. Hay otras causas también. Por ejemplo, algunos alimentos están relacionados con el cáncer de estómago, como los alimentos con alto contenido de grasa o carnes o pescados ahumados. Por eso en Japón la incidencia de cáncer de estómago es mucho mayor. Algunos alimentos procesados o preparados que contienen altos niveles de sal o ciertos productos químicos también aumentan el riesgo de cáncer en quienes los consumen en exceso. Las carnes procesadas, especialmente en los países occidentales donde su consumo es elevado, también incrementan el riesgo de cáncer de estómago. A veces, si alguien en la familia ha tenido cáncer, la probabilidad de que otros miembros lo desarrollen también aumenta considerablemente. La obesidad es otra causa importante. Cuando el peso corporal aumenta, el riesgo de varios tipos de cáncer también lo hace. Y el cáncer de estómago es uno de ellos. Cuanto mayor es el peso corporal, mayor es el riesgo de desarrollar cáncer. Ahora quiero hablar un poco sobre los síntomas del cáncer. Aunque sea triste pensarlo, la verdad es que la mayoría de los cánceres no presentan síntomas en las etapas iniciales. No hay signos evidentes. Para algunos tipos de cáncer existen pruebas que permiten detectarlos en fases muy tempranas, como el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de colon. Lamentablemente, para el cáncer de estómago, no existen pruebas de cribado o exámenes similares que nos permitan detectarlo en una etapa muy temprana. Entre los síntomas que pueden aparecer en el cáncer de estómago, uno de los principales es la aparición de una úlcera en el estómago que no sana fácilmente. Esta úlcera puede causar dolor abdominal, generalmente en el centro del pecho o en todo el abdomen, y este dolor no se alivia fácilmente con medicamentos. Algunas personas pueden experimentar vómitos. Los síntomas también pueden variar dependiendo de la parte del estómago donde se encuentre el cáncer. A veces la úlcera puede sangrar, lo que puede provocar vómitos o vómitos con sangre. Si el sangrado es abundante, puede aparecer sangre fresca en el vómito. Las cadenas D son partes menores de la sangre. Si la cantidad de sangre es poca, quizá no se note. Si es así, vea si el dolor vuelve o si hay molestias en el abdomen bajo o pies. A veces las heces pueden volverse negras debido a la presencia de sangre digerida. Estos síntomas no deben ser ignorados. Si tiene dificultad para respirar, dolor en el pecho, debilidad extrema o desmayo, 2. Busque ayuda urgente. No intente tratar estos síntomas por su cuenta. Nakiramam edinininiki, maninitiniki, lanininireini. Muchas veces la anemia se detecta mediante un análisis de sangre. En ese momento se observa que el nivel de hemoglobina en la sangre es bajo y la anemia puede deberse a varias causas. Una de las principales razones es la deficiencia de hierro o anemia ferropénica, y generalmente la anemia también se observa en casos de cáncer de estómago. Esto suele ocurrir principalmente debido a la deficiencia de hierro. Siempre decimos que si una persona tiene más de 40 años y su hemoglobina es baja y si hay deficiencia de hierro, entonces si la hemoglobina está baja en ese caso se debe realizar una endoscopía, que es una de las principales pruebas para detectar el cáncer de estómago.
Así se puede confirmar si se trata de cáncer o no, ya que podría haber otro síntoma importante en el estómago. Si el cáncer se encuentra entre la unión del estómago y el intestino delgado, entonces en ese caso, ese pasaje puede bloquearse como si fuera un paquete. En ese momento, muchas personas experimentan vómitos, y esto puede ocurrir justo después de comer o incluso durante la comida. También puede ocurrir varias horas después de comer, y eso puede ocurrir después de cada comida, ¿no? Y como la persona vomita y no puede comer nada, se observa que empieza a perder peso. Muchas personas también pierden el apetito. En muchos tipos de cáncer, la pérdida de apetito es un síntoma importante. A muchos no les da hambre y pierden peso. Y esa pérdida de peso ocurre de manera involuntaria. A veces, incluso si la persona está comiendo, su peso no aumenta. Estos síntomas suelen aparecer en las etapas iniciales. Y en etapas posteriores, cuando el cáncer se ha diseminado a diferentes partes del cuerpo, los síntomas que se presentan dependen de a qué parte del cuerpo se ha extendido el cáncer. No, el cáncer de estómago puede propagarse a varias partes del cuerpo. Uno de los órganos más comunes a los que se puede diseminar es el hígado. Si llega allí, no, el síntoma habitual es dolor, generalmente en la parte superior derecha del abdomen. Algunas personas pueden desarrollar ictericia y en otros casos puede acumularse líquido en el abdomen o en las manos y los pies. Las heces también pueden volverse negras, lo que puede indicar la presencia de sangre digerida. Algunas personas pueden vomitar sangre, lo que se conoce como hematemesis. Si el cáncer se extiende a los pulmones, puede causar dificultad para respirar o tos persistente. En algunos casos puede haber sangre al toser y también dolor en el pecho. Si el cáncer se propaga a los huesos, suele causar un dolor intenso y constante en el área afectada. Los analgésicos a menudo no funcionan. En estos casos, lo que puede dificultar el control del dolor. Muchas veces, cuando el cáncer llega a los huesos, estos se vuelven muy frágiles y pueden romperse fácilmente, ya sea por un golpe leve o incluso sin ningún tipo de trauma aparente. A esto lo llamamos fractura patológica, que es una complicación grave. Si el cáncer llega al cerebro, puede provocar convulsiones, vómitos o dolores de cabeza intensos. A veces, una parte del cuerpo puede quedar paralizada, lo que afecta la movilidad y la calidad de vida. Esto suele ocurrir cuando el cáncer está en una etapa muy avanzada, lo que llamamos etapa 4, y se ha diseminado a diferentes partes del cuerpo, afectando varios órganos. Los síntomas dependen de dónde se haya propagado el cáncer y pueden variar mucho de una persona a otra. Si alguien presenta estos síntomas, debe consultar a un médico lo antes posible. Al principio, solemos recomendar algunas pruebas básicas, como análisis de sangre y estudios de imagen. Pero lamentablemente es cierto que el cáncer no se puede diagnosticar correctamente solo con un análisis de sangre, ya que se requieren pruebas más específicas. Para confirmar el cáncer de estómago, lo que se debe hacer es una endoscopía. En este examen se introduce una cámara dentro del esófago para observar el estómago y ver si hay algún tumor sospechoso, úlcera o lesión visible. Si se detecta alguna lesión o masa sospechosa, se toma una muestra de tejido llamada biopsia, base P, para examinarla bajo el microscopio y así determinar si se trata de cáncer o si los síntomas se deben a otra causa. Una vez que se diagnostica el cáncer, el tratamiento depende de la etapa en la que se encuentre la enfermedad. Para esto se requieren más pruebas complementarias. Ahora voy a explicar algunas formas sencillas de prevenir o tratar el cáncer. Para prevenir el cáncer de estómago es importante evitar los factores de riesgo que mencioné, como fumar, que es una de las principales causas. Dejar de fumar no solo previene el cáncer de estómago, sino también muchos otros tipos de cáncer, como el de pulmón y el de boca. Así que evitar el tabaco
es una de las medidas preventivas más importantes para varios tipos de cáncer. Perder peso. Bajar de peso no solo reduce el riesgo de cáncer, sino que también beneficia al cuerpo de muchas otras maneras. Por ejemplo, disminuye la probabilidad de hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas, mejorando la salud general. Lo ideal es mantener un peso adecuado según la edad y la altura de cada persona. Además, aumentar la cantidad de verduras y frutas en la dieta no solo previene el cáncer de estómago, sino también el cáncer de colon y otros tipos de cáncer digestivo. Evitar los alimentos grasos y reducir el consumo de alimentos procesados, como la carne roja o carnes procesadas, también ayuda a prevenir el cáncer de estómago y mejora la salud en general. Si tienes antecedentes familiares de cáncer de estómago o cualquier otro tipo o de cáncer, para abordar estos problemas, el tratamiento principal del cáncer es la quimioterapia. La quimioterapia consiste en medicamentos contra el cáncer que deben administrarse a través de una vena o por vía intravenosa. También existe la radioterapia que trata el cáncer mediante radiación. Pero en ese momento el objetivo principal es controlar los síntomas o los problemas que causa el cáncer. Cuando el cáncer llega a la cuarta etapa, la esperanza de vida también disminuye. Por eso, en ese momento, tratamos de ayudar al paciente. Mantener al paciente lo mejor posible. Tratamos de reducir al máximo los problemas del paciente mediante quimioterapia o radioterapia, intentando aliviar sus síntomas o dificultades. Hasta aquí lo que quería contar hoy. Los síntomas, las causas y las manifestaciones del cáncer y cómo se puede prevenir. Espero que esto les sea de utilidad.